Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de síndrome ocular isquémico y mi nombre es Jonathan Córdoba y soy residente segundo año de oftalmología. En cuanto al contenido de la charla, el día de hoy vamos a tener una pequeña introducción. Vamos a hablar de la epidemiología de la enfermedad. Vamos a hablar de los síntomas y signos, en los estudios de extensión, los principales diagnósticos diferenciales, las asociaciones sistémicas y por último vamos a hablar sobre el tratamiento y unas breves conclusiones. En cuanto a la introducción, recordar que el síndrome isquémico ocular es una afección poco común, por lo que la mayoría de los estudios que se van a encontrar relacionados con esta patología van a ser series de casos. Pero recordar que va a representar una amenaza grave para la visión y sobre todo se va a encontrar asociado a una enfermedad arterial oclusiva grave, lo que va a llevar en consecuencia a una hipoperfusión ocular y secundaria a esta es la que se van a dar todos los hallazgos en cuanto al globo ocular. El síndrome ocular isquémico también va a tener grandes implicaciones sistémicas, ya que las enfermedades de las arterias carótidas comunes o internas pueden causar signos y síntomas oculares ipsilaterales que a su vez pueden predecir una ACV o un TIA. En cuanto a la epidemiología, el síndrome ocular isquémico se va a presentar a una edad media de 65 años y es muy raro que se presente en pacientes menores de 50 años. Esto va a estar relacionado sobre todo a la enfermedad arteriosclerótica de los pacientes. Por eso es que no se presenta en pacientes tan jóvenes. Esta enfermedad no va a tener una predilección racial y va a tener mayor afectación en hombres y esto secundario a la mayor incidencia de enfermedad arteriosclerótica versus las mujeres. En la parte de la derecha vamos a hablar de este estudio retrospectivo que se publicó en el año 2018 en el Journal of Ophthalmology de China, donde es un estudio retrospectivo donde se recogieron pacientes de 3 hospitales, donde se alcanzaron a recoger 42 casos. Aquí lo que vamos a encontrar es una gran incidencia de esta patología entre las edades de 45 a 75 años, donde van a estar la mayoría de los casos. Pero vamos a ver que se va a encontrar de forma muy rara en los pacientes menores de 45 años por no tener enfermedad arteriosclerótica y en pacientes mayores de 75 años, de pronto ya que estos pacientes, por las comorbilidades que aparezcan, fallezcan. La incidencia en síndrome ocular isquémico se ha estimado en 7.5 casos por millón de habitantes al año, pero tener en cuenta que también puede haber una subestimación de esta incidencia, ya que puede haber un diagnóstico erróneo, ya que se confunde con enfermedades como la oclusión de la vena central de la retina o la retinopatía diabética, los cuales van a ser los principales diagnósticos diferenciales asociados a esta patología. El 30% de los pacientes con oclusión carotidia sintomática va a manifestar cambios vasculares retinianos que van a ser la mayoría de veces asintomáticos y solo el 1.5% de ellos va a progresar a realizar un síndrome ocular isquémico ya de forma sintomática. En cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, esta se va a desarrollar especialmente en los pacientes que presenten una mala circulación colateral entre los sistemas de la arteria carótida interna y la arteria carótida externa o entre la arteria carótida interna derecha y que no tenga buena colateralidad con la arteria carótida interna izquierda. Todos los pacientes con una circulación colateral saludable, incluso con oclusiones del 50%, pueden no desarrollar el síndrome isquémico ocular. Y aquí en esta imagen vamos a ver que en la parte superior de la izquierda, en la imagen A, vamos a evidenciar la arteria carótida interna, el nervio óptico, la arteria oftálmica, la arteria central de la retina y las arterias ciliares posteriores cortas. Entonces lo que vamos a ver en esta imagen A es un sujeto sano que no va a presentar ninguna oclusión de la arteria carótida interna y va a tener un buen sistema de colaterales. En la imagen B vamos a ver que el paciente presenta una oclusión de la arteria carótida interna, pero va a tener un buen sistema de colaterales, lo cual va a ayudar a que este flujo sanguíneo permanezca constante y no presente un síndrome ocular isquémico. Y por último, en la imagen C, en la parte inferior de la izquierda, vamos a tener una oclusión de la arteria carótida interna completa, pero sin un buen sistema de colaterales. Entonces lo que vamos a encontrar va a ser un flujo inverso de la arteria oftálmica, lo cual va a llevar a presentar el síndrome isquémico ocular.
Aquí lo que vamos a tener es una imagen que representa la irrigación del globo ocular y lo que vamos a encontrar cuando se produce esta estenosis en pacientes con mala colateralidad, vamos a ver una obstrucción total de la arteria carótida interna y esta a su vez va a llevar una disminución del flujo sanguíneo a los vasos retrovulvares y esta posteriormente asociaría la inversión del flujo de la arteria oftálmica. Y esto lo que va a llevar es a presentar todas las consecuencias de este síndrome. En cuanto a los síntomas, este se va a caracterizar por manifestaciones oculares, sobre todo de una enfermedad sistémica, por lo que los pacientes se pueden presentar inicialmente relacionando síntomas constitucionales más que oculares en su queja inicial. Además, los pacientes pueden pasar por alto sus síntomas oculares, ya que vamos a tener mayor importancia relacionada con otras quejas sistémicas, sobre todo en la enfermedad arteriosclerótica. En esta revisión de estos 42 pacientes, vamos a encontrar que solo 6 pacientes informaron desarrollar síntomas oculares como queja inicial. Este mismo estudio encontró que 37 de los 42 pacientes involucrados inicialmente visitaron clínicas no oftalmológicas para su evaluación y ya cuando se reinterrogó a estos pacientes, refirieron que sí ellos presentaban algún síntoma ocular. También se pueden encontrar formas asintomáticas o con múltiples síntomas oculares inespecíficos, ya que de los 42 pacientes, 35 presentaban 2 o más síntomas oculares, lo que hace que el diagnóstico correcto sea un desafío asociado sobre todo a las diferentes comorbilidades oculares que pueden presentar estos pacientes. Como vemos en la gráfica de la derecha, el 100% de los pacientes, cuando se le hizo la reinterrogación, presentaban síntomas oculares y el 88% de los pacientes presentaba síntomas constitucionales, el cual se caracterizaba por presentar cefalea. Entre los síntomas más comunes vamos a encontrar la amaurosis fugas, el cual puede ser un indicador de enfermedad obstructiva de la arteria carótida ipsilateral concomitante. Y esta será causada con mayor frecuencia por émbolos del sistema arterial central de la retina o por vasoespasmo. Aproximadamente un tercio de los pacientes con amaurosis fugas van a tener una obstrucción de la arteria carótida ipsilateral de un 75% de estenosis o más, y en este estudio retrospectivo se evidenció que el 52% de los pacientes presentaban este síntoma. El segundo síntoma más característico va a ser la pérdida visual, la cual se va a encontrar en más del 90% de los pacientes con síndrome ocular isquémico. 2/3 de estos pacientes van a presentar una disminución marcada de la agudeza visual en un periodo de pocas semanas y un 12% va a presentar una disminución de la agudeza visual de forma abrupta, la cual comúnmente se asocia al hallazgo de mancha rojo en cereza al examen de fondo de ojo. Y en nuestro estudio retrospectivo lo que encontramos fue que 57% de los pacientes evaluados presentaron una pérdida de la agudeza visual. Otro síntoma muy común va a ser el dolor ocular, el cual va a ser típico y este dolor ocular se va a referir como una angina ocular, el cual es un dolor sordo y constante en el ojo afectado que normalmente se va a irradiar a región orbital y a la parte superior de la cara. Este dolor de forma característica puede empeorar al estar de pie y va a mejorar sobre todo al paciente cuando se encuentre en posición de al acostarse. Este dolor también se puede confundir por el dolor secundario a la elevación del apío, ya que estos pacientes por el síndrome isquémico ocular comúnmente van a presentar glaucomas neovasculares y va a ser una de las mayores complicaciones secundarias de este síndrome y el cual va a aumentar la apío y este dolor va a ser secundario a ese aumento del apío, pero lo más frecuente es que sea secundario a la isquemia que está presentando. Este va a estar presente hasta en un 40% de los ojos con este síndrome y siempre tener en cuenta que en pacientes ancianos que se presenten con este dolor tan característico, siempre tener el diagnóstico diferencial de una arteritis de la temporal. En este estudio retrospectivo lo que vemos es que el 16% de los pacientes se presentó con dolor ocular o periorbital. En cuanto a los signos, vamos a encontrar una disminución de la agudeza visual, la cual puede ser grave y normalmente se va a presentar con una presentación aguda o subaguda en su cuadro clínico inicial. El 35% de los pacientes van a presentar una agudeza visual de 20/20 a 20/40 y el 35% va a presentar una visión de cuentadedos o peor. Y otro signo muy común es la circulación colateral, como lo podemos ver en la imagen de la derecha.
Aquí lo que vamos a encontrar son vasos que conectan el sistema carotidio externo del lado izquierdo con el lado derecho, y recordar que estos vasos colaterales no deben confundirse con los vasos dilatados que podemos observar en la arteritis de células gigantes, ya que si nosotros por equivocación mandamos una biopsia de la arteria temporal en estos pacientes, podemos cerrar el flujo sanguíneo colateral al cerebro y llevar a múltiples complicaciones neurológicas. En cuanto a las alteraciones del segmento anterior, lo que vamos a encontrar frecuentemente es un reflejo fotomotor lento y un defecto pupilar aferente relativo. Como segundo signo característico, vamos a encontrar la neovascularización del iris, el cual se encuentra aproximadamente en 2/3 de los ojos con síndrome ocular isquémico en el momento de su consulta inicial. Sin embargo, solo un poco más de la mitad de estos ojos van a desarrollar un aumento de la presión intraocular, y esto se debe a que incluso al ángulo estar ocluido por este tejido fibrovascular, vamos a tener una alteración en la perfusión del cuerpo ciliar, lo que llevará a una disminución de la producción del humor acuoso, lo cual probablemente puede explicar este fenómeno. Otro riesgo frecuente es la catarata, la cual se va a producir a medida que progresa la enfermedad cuando no hay ningún tratamiento que le hagamos al paciente. Lo otro sería el glaucoma neovascular, el cual va a ser secundario a la isquemia continua. Y otras alteraciones que también podemos encontrar, pero pues que no son tan características, son la inyección conjuntival, el edema corneal, el cual va a ser secundario al aumento de la presión intraocular, la hipoestesia corneal, el ifema espontáneo por la neovascularización, atrofia del iris, la formación de sinequias posteriores anteriores, electropio uveal y la reacción inflamatoria en la cámara anterior. Aquí en el estudio retrospectivo de los 42 pacientes, vamos a encontrar que el signo más común fue este reflejo fotomotor lento, seguido por la rubeosis del iris, la catarata simétrica y el glaucoma neovascular. En cuanto a las alteraciones del segmento posterior, vamos a encontrar unas venas de la retina dilatadas, pero que no se van a encontrar tortuosas. Vamos a encontrar hemorragias en punto y mancha en periferia media, microneurismas en periferia media, telangiectasias maculares y comunicaciones arteriovenosas. Normalmente no se van a encontrar exudados duros, y el disco óptico se va a encontrar normal, pero ya en casos avanzados podemos encontrarlo con neovascularización. Uno de los hallazgos más típicos en las ayudas complementarias va a ser que vamos a tener una presión de perfusión de la arteria central de la retina disminuida secundaria a esta estenosis de la arteria carótida interna. Y vamos a ver que las hemorragias intrarretinarias, microneurismas, exudados algodonosos son los hallazgos más frecuentes, y esto lo vamos a ver en el estudio igualmente retrospectivo del que veníamos hablando. Y aquí vamos a tener una angiografía donde vamos a ver los múltiples microneurismas, sobre todo en periferia media. En cuanto a los estudios de extensión, recordar que los estudios de imágenes de carótidas son la prueba de diagnóstico esencial en el síndrome ocular isquémico. Y los métodos más utilizados van a ser la ecografía Doppler, la pletismografía ocular y las técnicas invasivas como lo es la arteriografía carotidia. En el ecodoppler vamos a encontrar una sensibilidad del 89% y una especificidad del 84% para la estenosis de la arteria carotidia. Cuando tengamos una sospecha de un síndrome ocular isquémico, tenemos que realizar una ecografía Doppler de las arterias carótidas internas, y si ésta se encuentra dentro de límites de normalidad, normalmente tenemos que realizar imágenes Doppler de los vasos retrovulvares, especialmente de la arteria oftálmica. La arteriografía carotidia solo se va a realizar en casos muy avanzados y se va a realizar para la planeación quirúrgica, pues en cuanto al tratamiento. Y en cuanto a los nuevos métodos mínimamente invasivos, como lo es el angiotac o la angioresonancia, estos normalmente se van a reservar como pruebas de segunda línea, ya cuando tengamos todavía un diagnóstico confuso al realizar la ecografía Doppler. Y en la imagen de la derecha lo que vamos a encontrar es una angioresonancia donde vamos a tener estenosis casi del 90% en ambas carótidas internas. En cuanto a la geografía fluoresceínica, lo que vamos a encontrar es un tiempo de circulación prolongado del brazo a la coroides y del brazo a la retina, el cual va a ser uno de los signos más frecuentes. Vamos a encontrar un tiempo de llenado retiniano irregular y prolongado, el cual va a estar presente en el 60% de los pacientes con el síndrome ocular isquémico.
y el tiempo de llenado de la retina, normalmente el cual es de 5 segundos, va a estar aumentado hasta incluso en 1 minuto, y este va a ser de los signos más específicos que podemos encontrar en esta patología a nivel de la angiografía. También vamos a encontrar que el tiempo arteriovenoso retiniano va a estar prolongado y se va a encontrar presente hasta en el 95% de los casos, y va a ser uno de los hallazgos más sensibles en esta patología. También podemos hacer la angiografía con verde indocianina, ya que me puede ayudar a establecer el diagnóstico del SIBO cuando tengo alguna duda en la angiografía fluoresceínica. Y este lo que me va a mostrar son anomalías de la circulación coroidea. También podemos encontrar en este tiempos de circulación del brazo a la coroides aumentados y un tiempo de circulación intracoroidea prolongado. Aquí también podemos encontrar hipoperfusión coroidea, la cual se manifestará principalmente como áreas de defectos de llenado vascular en el polo posterior del ojo. Otros hallazgos angiográficos característicos es el llenado lento de las zonas de la cuenca, y estas zonas de cuenca son áreas entre zonas abastecidas por dos vasos diferentes, y esto normalmente lo podemos encontrar entre la mácula y el disco óptico. En la imagen lo que vamos a evidenciar es una hipofluorescencia coroidea, el cual va a ser correspondiente a la principal zona de la cuenca posterior entre las arterias ciliares posteriores, medial y lateral. Y en la imagen B lo que vamos a evidenciar es que el llenado de la zona coroidea se va a retrasar y una parte de ella va a permanecer hipofluorescente por más de 10 segundos. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, recordar que los diagnósticos diferenciales más importantes es la oclusión de la vena central de la retina y la retinopatía diabética. Y esto, acuérdense que esto lo que me va a llevar es una subestimación de la incidencia de esta patología. El diagnóstico diferencial también tiene que incluir síndrome de hiperviscosidad. Entonces, en la evaluación básica de estos pacientes tenemos que incluir hemograma, electroforesis de proteínas séricas y inmunoelectroforesis para descartar patologías de hiperviscosidad. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, aquí tenemos un paciente con una oclusión de la vena central de la retina, y vamos a ver que esta va a ser caracterizada por venas de la retina dilatadas y tortuosas. Normalmente la edad del paciente va a ser variable y vamos a encontrar hemorragias en llama a nivel de todos los cuadrantes. Los microneurismas van a ser raros y también podemos encontrar chunks optociliares. Los exudados duros también van a ser raros y el disco óptico generalmente va a presentar edema. Y un hallazgo muy importante es que la presión de perfusión de la arteria central de la retina se va a encontrar normal. El otro diagnóstico diferencial muy importante es la retinopatía diabética. En este vamos a encontrar unas venas de la retina dilatadas, y normalmente se va a encontrar en pacientes con edades de 50 a 80 años que tengan el antecedente de una diabetes mal controlada. Vamos a encontrar hemorragias en punto y en mancha en el polo posterior y en la periferia media. Vamos a encontrar microneurismas, los cuales van a ser muy común a nivel del polo posterior, y exudados duros, los cuales también van a ser comunes a nivel del polo posterior. El disco óptico se puede encontrar normal, pero también en patología muy avanzada podemos encontrar esta papilopatía diabética, y la presión de perfusión de la arteria central de la retina se va a encontrar normal. En cuanto a las accionaciones sistémicas, vamos a encontrar que la arteriosclerosis va a ser la principal causa del síndrome ocular isquémico, y esta va a ser secundaria a las placas ateroscleróticas. Generalmente estas se van a localizar en la bifurcación carotidia o en el segmento proximal de la arteria carótida interna. Los pacientes con síndrome ocular isquémico a menudo van a presentar enfermedades vasculares sistémicas relacionadas con la arteriosclerosis, como lo es la cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares previos, ataques isquémicos transitorios o TIAs, enfermedad vascular periférica, hipertensión arterial sistémica y diabetes. Y otras patologías que nos pueden causar vasculitis de la arteria carótida interna o alguna alteración a este nivel, como lo sería la arteritis de células gigantes, la arteritis Takayasu, la disección carotidia, la hiperhomoceistinemia, la radioterapia de cuello, la orbitopatía tiroidea por compresión de los vasos retrovulvares, la enfermedad de Moyamoya y la neurofibromatosis.
como lo podemos ver en la imagen de la derecha, donde podemos ver un paciente con nódulos de Lynch. Entonces, siempre tener en cuenta en este tipo de pacientes, hacer este diagnóstico diferencial con el SIO para ver que estos pacientes no vayan a tener más complicaciones. En cuanto al tratamiento, recordar que tenemos que hacer un enfoque multidisciplinario y este va a estar enfocado en realizar el tratamiento de las complicaciones oculares y prevenir mayores daños. Lo segundo es investigar y tratar los factores de riesgo vasculares asociados y por último, realizar los procedimientos vasculares cuando estos se encuentren indicados. Entonces, para el tratamiento ocular, realmente vamos a tener tres pilares. El primero va a ser el control de la isquemia retinal, la cual se puede realizar con fotocoagulación láser panretiniana. Y en casos de que tengamos mala visualización del fondo de ojo, podemos hacer crioterapia transconjuntival. En casos de neovascularización del iris y edema macular cistoides, hay reportes de casos, como la patología es tan rara, pues solo se encuentran reportes de casos donde se han usado inyecciones de anti-VEGF para tratar estas alteraciones. También el segundo pilar es el control de la inflamación del segmento anterior y este normalmente se hace con esteroides tópicos o con ciclopégicos, ya que estos ciclopégicos lo que van a ayudar es a controlar el ifema espontáneo. Y por último, el tercer pilar va a ser el control de la presión intraocular y el glaucoma neovascular. Normalmente lo que vamos a preferir son el uso de beta bloqueadores o alfa-agonistas, los cuales se pueden asociar a inhibidores de la anhidrasa carbónica, ya sea de forma tópica u oral, y siempre recordar evitar el uso de prostaglandinas o agentes anticolinérgicos, ya que estos me van a aumentar las reacciones inflamatorias a nivel de la cámara anterior. Ya cuando los pacientes desarrollan glaucoma neovascular, el manejo va a ser normalmente refractario al tratamiento médico y quirúrgico y se tienen que pasar a terapias mucho más radicales, como lo sería la ciclofotocoagulación con láser de diodo o la cicloablación cuando la recuperación visual es limitada. Ya cuando tenemos un ojo doloroso, ciego, podemos usar inyecciones retrourbales de alcohol, la enucleación o la evisceración. Ya en cuanto al manejo como tal de la estenosis de la arteria carótida interna, podemos encontrar la endarterectomía de la arteria carótida, la cual es eficaz para revertir o prevenir la progresión de la enfermedad isquémica ocular. Vamos a tener que la estenosis sintomática se va a encontrar del 50 al 99% de la oclusión y normalmente se van a hallar estos pacientes cuando tengan este nivel de oclusión. Y en pacientes asintomáticos se van a hallar a este procedimiento cuando presenten estenosis del 60 al 99%. Recordar que este procedimiento va a reducir el riesgo de accidente cerebrovascular y la retinopatía hipotensiva. Pero tener en cuenta que este va a ser de muy limitado uso cuando tengamos rubiosis a nivel de irilis, ya que esto va a implicar un gran grado de isquemia a nivel ocular y daño ocular, por lo cual el beneficio de la endarterectomía va a ser muy limitado. Y en la imagen de la derecha podemos ver cómo se realiza un procedimiento. Normalmente se va a hacer una incisión a nivel del cuello, se va a ir a la arteria carótida común y de ahí se va a hacer la extracción de la placa aterosclerótica. Pero recordar que esto también tiene el riesgo de generar trombos y causar un accidente cerebrovascular. La alternativa a este procedimiento anterior, sobre todo en pacientes en los que se prevean un gran grado de complicaciones, va a ser la endoprótesis de la arteria carotidia. Normalmente se va a utilizar en pacientes con condiciones médicas previas, como sería una angina inestable, un infarto de miocardio reciente o una enfermedad coronaria multivaso o una insuficiencia cardíaca congestiva. Y lo que me va a ayudar esta endoprosis de la arteria carotidia es mejoramiento del flujo sanguíneo ocular en pacientes con formas agudas y crónicas del síndrome ocular isquémico, lo cual va a ayudar a prevenir las complicaciones anteriormente mencionadas. En cuanto al pronóstico, recuerden que aunque muchos pacientes al inicio de la consulta se van a presentar con una visión relativamente buena, se ha demostrado que hasta el 50% de estos pacientes tendrán una agudeza visual de cuentadedos o peor al año del inicio de los síntomas. Estos pacientes normalmente que se presentan al ingreso o en los 3 meses seguidos con neovascularización del iris,
es un indicador de mal pronóstico, ya que normalmente estos pacientes con rubiosis a nivel de iris van a tener una progresión de cuenta de ojos o peor en el 80% de los casos. Normalmente el tratamiento con fotocoagulación panretinal puede tener un efecto positivo en la reducción del glaucoma por neovascularización, y esto es secundario a la reducción de la hipoxia a nivel de la retina. Pero recordar que si el paciente tiene indicados los procedimientos endovasculares, pues se debería llevar a esto, ya que estos tienen muy buen efecto en controlar el síndrome isquémico ocular. Este estudio que les traje es un estudio retrospectivo publicado en el Journal de Corea, y lo que vamos a ver es un análisis retrospectivo de 25 pacientes diagnosticados con síndrome ocular isquémico. Y lo que hicieron aquí fue comparar las manifestaciones oculares de pacientes con glaucoma neovascular y sin glaucoma neovascular. Aquí lo que encontraron es que el desarrollo del glaucoma neovascular se asoció significativamente con los niveles de presión intraocular elevados en el momento del diagnóstico. También se relacionó con el periodo de tiempo entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico médico. También estuvo relacionado con la extensión de la estenosis de la arteria carótida ipsilateral y con las múltiples afecciones preexistentes, como lo era la diabetes y la hipertensión. Algo que cabe resaltar del estudio es que no se encontraron diferencias significativas en el seguimiento de la agudeza visual mejor corregida entre los grupos que presentaron glaucoma neovascular y el grupo que no presentó glaucoma neovascular. Entonces, en la parte de la derecha podemos ver los diferentes hallazgos a nivel del segmento anterior, posterior y la angiografía fluoresceínica. Entonces, vamos a encontrar que en los pacientes con glaucoma neovascular que se encuentran en el gris oscuro, vamos a encontrar que la mayoría tenía rubiosis a nivel de iris, edema a nivel corneal y uveitis. Pero los hallazgos del segmento posterior, vamos a ver que la mayoría se encontraron igual para ambos grupos. El único que destaca por no estar igual es la presencia de la mancha rojo cereza, el cual se encontró sobre todo en pacientes que no presentaron glaucoma neovascular. Y por último, los hallazgos en la angiografía fluoresceínica también fueron iguales en ambos grupos, tanto los que presentaron glaucoma neovascular y los que no presentaron glaucoma neovascular. Recordar que la tasa de mortalidad de estos pacientes va a ser de 40% a los 5 años, y la principal causa de muerte de estos pacientes en la enfermedad cardiovascular generalmente va a ser secundario a infarto de miocardio en un 67%, seguido del infarto cerebral en un 19%. Y recordar que es esencial que los médicos adopten opciones terapéuticas adecuadas para tener como objetivo la prevención primaria del infarto de miocardio cerebral y así evitar múltiples complicaciones. Y ya para concluir, recordar que pues, esta patología va a ser normalmente secundaria a enfermedades sistémicas, por lo cual su tratamiento tiene que ser dirigido al control de la patología sistémica. Segundo, tener en cuenta los signos característicos, tanto al examen físico como a nivel de la angiografía y la angiografía con fluoresceína y con verde. Y recordar que el manejo tiene que ser multidisciplinario en conjunto con medicina interna, con cirugía vascular, para ver cuál es el manejo más indicado para este paciente. Y recordar que los diagnósticos diferenciales más importantes van a ser la oclusión de vena central de la retina y la retinopatía diabética. Muchísimas gracias. Muy bien, muy completa revisión, Jonathan. Muchas gracias. Si hay preguntas o comentarios. Esta es una patología rara, pero hay que estar muy atento porque, como ven, es de las instancias en oftalmología en donde hablamos de muertos, ¿no? De que Sí, se señor. nos pueden morir los pacientes si no se diagnostican correctamente, o pueden terminar con ACV, pueden terminar seriamente comprometidos. Entonces usted puede estar de pronto tratando lo que le parece una blefaritis, un ojo rojo, un dolorcito ahí sin importancia, y lo que está tratando es una isquemia ocular con una severa obstrucción de la carótida. Entonces sí es muy importante ponerle atención a todo lo que ha mencionado Jonathan.
para estar atento. Son los diagnósticos raros los que nos queman, ¿no? Sí, doc. Yo creo que de las cosas más importantes es, como siempre, tener en cuenta los antecedentes del paciente, ya que pues si uno tiene en cuenta que el paciente tiene una enfermedad arteriosclerótica grave, pues puede guiarse de algunos pequeños detalles, ya sea en el fondo de ojo, en el segmento anterior, y pues al final salvar una vida, previniendo alguna ACV o algún infarto. Sí, es lo que uno pues no se cansa de repetir, se hace un esfuerzo muy grande para que uno aprenda a ver el ojo, y en ese proceso muchas veces se olvida ver el paciente, ¿sí? Se vuelve uno experto en ojo y no mira el paciente. Entonces siempre miren el paciente integralmente, ¿sí? No importa qué tan obvio parezca el diagnóstico al principio, es clave mirar al paciente integralmente. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta o comentario. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Feliz día. Gracias. Gracias.